Hola chicos, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estén viendo esta clase. Bueno, ya saben que mi nombre es Juan Verástegui y bueno, yo estoy siendo su profesor del curso de CTA y bueno, ya hasta me olvidé el número de la clase que venimos haciendo, ¿no? Y conforme todo este tiempo hemos hablado de diferentes temas y también vamos a continuar hablando de también inmensidad de temas más sobre CTA, ¿no? Ahorita hemos regresado de nuevo netamente a hablar un poco, ya no tanto de biología, sino un poco más de anatomía, hablar de sistemas, y últimamente estamos hablando de tejidos, ¿no? Anteriormente habíamos hablado un poco sobre el tejido epitelial, ¿no? Que pertenece al nivel de organización de la vida, ¿no? El nivel de organización de la vida, ¿cómo está formado? Primero por átomos, luego moléculas, luego vienen células, y conjunto de células forma un tejido. Luego el tejido forma un órgano, los órganos forman sistemas, ¿no? Y luego del sistema ya podemos hablar de un organismo vivo como tal, ¿no? Porque a juntar varios sistemas ya hablamos de como tal, de un ser vivo ya. Ser vivo como tal. Un ser vivo con la complejidad más elevada. Porque también se habla, a partir de que ya eres una célula, ya eres una persona viva, ya se puede considerar una persona viva, ¿no? Por eso hay niveles de los 5 niveles reinos de la vida, ¿no? Que lo cuentan con los seres unicelulares, son seres vivos, como de repente los protistas o los monedas, ¿no? Las bacterias, por ejemplo, muchos de ellos son solamente una célula, pero al ser una célula ya son considerados vivos, pero con un nivel de complejidad mínima. A diferencia de una persona que ya tiene diferentes sistemas, diferentes aparatos, acá, nosotros, ¿no? Algunas veces surgen estas confusiones, se dice sistema, se dice aparato. Bueno, preferimos decir el tema de sistema, porque alguna vez algunos le dicen sistema digestivo, otros le dicen aparato digestivo. Pero es mejor nombrarlo sistema digestivo, ¿por qué? Porque sistema hace mención más a relaciones, ¿no? O sea, a que por ejemplo, hablamos del sistema digestivo, por ejemplo, que el estómago tiene una relación con el intestino delgado, ¿no? Hay como que una comunicación cuando está pasando el alimento, ¿no? Pero si hablamos de aparato, hacemos ver como si fuera una máquina. Y el funcionamiento del estómago con el intestino delgado no es tanto como una máquina, sino más que todo es como una relación conjunta, ¿no? Entonces por eso se prefiere ese sistema. Bueno, también justamente clase pasada habíamos hablado un poco sobre cómo hemos estado avanzando, ¿no? Al inicio empezamos hablando sobre los virus, sobre las bacterias, luego entramos un poquito más sobre las células, ¿no? Hablamos un poquito sobre las diferencias entre animal, vegetal, ¿no? Entonces, y un poco sobre la historia de la célula, y ahora estamos entrando justamente a nivel de tejido. Al conjunto de células se le llama tejido. Si yo junto un montón de células sanguíneas, ¿no? Pongamos un tejido sanguíneo. Entonces, y justamente están divididos en 4, ¿no? Y ahorita estamos hablando del primero, del tejido epitelial. Y el tejido epitelial se divide en 2, ¿no? El epitelio de cubierta y revestimiento, que es lo que hablamos justamente en la clase pasada, y el epitelio glandular, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora. Pero como siempre me acostumbro yo, es a dejar algunas preguntitas del cuestionario. Y siempre me gusta resolverlas para ayudarles y como para hacer a modo de repaso, ¿no? Porque siempre en biología, en CTA, siempre es ya, clase que hemos hecho, lo tenemos ahí guardada, hacemos un repaso para poder entrar a la siguiente clase que tiene que ver justamente con la clase brindada anteriormente. Entonces vamos a pasar a resolver el cuestionario que habíamos dejado. Yo ahorita no tengo mi celular a la mano, así que he traído un cuadernito donde he apuntado las preguntas y voy a pasar a resolver para acordarme las preguntas, porque la verdad no me acuerdo muy bien qué preguntas habían sido, pero acá lo tengo apuntado y lo vamos a resolver juntos, desde su comodidad, desde donde estén. Y la primera pregunta era, ¿qué tejido epitelial está presente en la piel?
¿Cuál es su término científico de piel? O sea, de todo lo que nos recubre, es la epidermis, ¿no? El otro nombre de la piel es epidermis. Entonces, ¿cuál es el tejido epitelial que está cubriendo toda la piel, la epidermis? El epitelio poliestratificado plano. Ahora, es deducción. ¿Por qué epitelio poliestratificado plano? Deducción. En la piel, la piel es lo que está recubriendo todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo está recubierto por piel. Entonces, la piel siempre está en contacto ¿con qué? Con el ambiente, con el mundo exterior. Entonces, siempre está sujeto a daño. Ya habíamos dicho que el epitelio, hay dos tipos de epitelio, tres en general: el monoestratificado, el poliestratificado y el pseudoestratificado. Entonces, el monoestratificado solo tiene, ¿cómo era? Solo tiene una capa. En cambio, el poliestratificado tiene varias. Son varias capas, más de uno. Puede tener 2, 3, 4, dependiendo. Pero justamente la piel, al estar cubriendo todo el cuerpo humano, está en constante desgaste, está en constante interacción con el mundo exterior. Entonces yo necesito que el tejido que recubre mi cuerpo sea fuerte, sea resistente. Por eso es el epitelio poliestratificado plano. En realidad es epitelio poliestratificado, pero se dice plano porque es el que justamente es la característica particular. Porque hay más, ¿no? El poliestratificado plano, cúbico, cilíndrico. Pero en el caso que justamente va a dar una característica al órgano al cual está recubriendo este tipo de epitelio. En este caso, la piel es un epitelio poliestratificado plano. ¿Ok? Bacán. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué órgano en el cuerpo presenta un tejido poliforme? ¿Se acuerdan cuál es el tejido poliforme? El tejido poliforme es ese tejido que tiene la capacidad elástica, ¿no? De ensancharse y luego, ¿no? Adelgazarse, ¿no? Enflacarse, ¿no? Como se dice. Se ensancha y se desensancha, ¿no? Se adelgaza. O sea, crece y luego vuelve a su estado normal. Entonces, esa característica, solamente hay un organismo que tiene ese tipo de tejido, que es la vejiga. La vejiga del hombre y la vejiga de la mujer, las dos. Obviamente, porque los dos somos seres humanos, los dos tenemos los mismos organismos. Solo que, ¿por qué tiene esa característica? Porque la vejiga almacena orina. O sea, justamente cuando nosotros tenemos ganas de miccionar, de ir al baño a orinar, es porque la vejiga ya está completa, ¿no? Ya se está ensanchando. Una vez que, justamente por eso se da ese sentido de relajación cuando terminamos de orinar, ¿no? Es como que está ensanchado, ¿no? La vejiga está ahí apretando, pero una vez que porque está creciendo, ¿no? Y ya está comenzando a golpear los músculos que están por ahí. Entonces tú ya lo sientes. Pero una vez que botas toda la orina, se reduce y vuelve a su estado de relajación, ¿no? Entonces, justamente por eso, porque el tejido epitelial que está cubriendo esa orina es justamente el tejido poliforme. ¿Ok? Bacán. Esa es la segunda pregunta. Sencillo. Ahora, ¿qué tipo de epitelio está cubriendo el estómago? Acuérdense que en el estómago el cuerpo produce unos ácidos, ¿no? Entonces entonces justamente hay aparte también el mismo tejido produce unas secreciones, ¿no? Ciertos mocos, como si es un tipo de ciertas secreciones, para poder recubrir ese tipo para poder recubrir en el tejido epitelial que está cubriendo el estómago, y para que no se haga daño, ¿no? Pero justamente ese tejido epitelial tiene que ser un tejido especial. ¿Cómo se llama ese tipo de tejido especial? Que está recubriendo el estómago para que pueda almacenar y pueda contener a este moco que se produce y evite hacerse daño. Es el tejido epitelial, ¿no? Epitelio simple cilíndrico. Ojo, acuérdense que el tejido epitelial simple
es monoestratificado, ¿no? Tiene tres tipos, ¿no? El monoestratificado simple, el monoestratificado cilíndrico y el monoestratificado simple, plano, cilíndrico y cúbico. ¿Ya? Entonces esos son los tres tipos de epitelio monoestratificado que hay. De ahí se dividen en plano, ¿no? Plano, cilíndrico y cúbico. Luego dentro de ellos ya surgen variantes, ¿no? Pero esos son los tres básicos. Bueno, obviamente por eso viene la cuarta pregunta, ¿no? ¿En qué se divide el tejido epitelial cúbico? ¿No? El tejido epitelial cúbico. Bueno, se divide en dos, ¿no? El no modificado y el modificado. El no modificado es simplemente un tejido, nuevamente hablamos, monoestratificado con una sola capa y justamente en forma de cubitos, ¿no? Que tiene forma de cubos. Y eso lo podemos encontrar en los ovarios. Y el tejido monoestratificado, epitelial cúbico, lo podemos encontrar, el modificado, perdón, lo podemos encontrar en los folículos tiroideos. Ahí haciendo como transporte. Claro, la pregunta número 5 es ¿cuál es la función de la queratina? Bueno, la queratina se ubica en la capa más externa de la epidermis y ayuda para proteger, ¿no? Luego impermeabiliza la piel. ¿Qué quiere decir eso? Ayuda a que haya un intercambio de sustancias, como el mundo externo, ayuda a oxigenar la piel y también ayuda justamente a que sea como barrera para que no entre algún germen. Eso es básico y siempre preguntan eso. Se llama queratina. Y la última pregunta es ¿qué tipo de tejido epitelial tiene el intestino delgado? Bueno, el intestino delgado tiene el tejido epitelial simple cilíndrico, ¿no? Pero uno especial, con chapa estriada. Así que ya saben, existe el monoestratificado, el poliestratificado y el pseudoestratificado. El monoestratificado básicamente se dividen en tres: plano, cúbico y cilíndrico. Y de ahí se dividen en varios. Por ejemplo, el cilíndrico se divide en tres: en el no modificado, en el con chapa estriada y con el chapa estriada, que justamente es el típico del intestino delgado. Y el otro es el último, que es el ciliado, que tiene como pequeñas vellosidades que ayudan al transporte. Ese, por ejemplo, está en la trompa de Falopio. ¿Ok? Luego está el epitelio cúbico, que se divide en dos, que justamente es el que habíamos hablado: el no modificado y el modificado, ¿no? No modificado lo encuentras en los ovarios, y el modificado en los folículos tiroideos. Y luego está el plano, ¿no? Que también que también tiene sus divisiones. Pero ya porque nos estamos demorando mucho tiempo acá, no vamos a hablar un poco. Pero ya ustedes pueden revisar la clase, ¿no? Y podemos, ya por ahí me pregunto para continuar. Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a hablar ahora sobre el epitelio, la otra parte del tejido epitelial, ¿no? Ahí hemos dicho al inicio que hay dos tipos de tejido epitelial: el de cubierta y revestimiento y el epitelio glandular. Entonces, ¿cuál es su función del epitelio glandular? Como dice ahí, no sé si logran ver, pero voy a mover la camarita para que ustedes puedan verlo. Sí, ahí está. Bueno, el epitelio glandular está constituido básicamente por células secretoras. ¿Qué son células secretoras? Que van a producir un efecto que ellos mismos, dependiendo del tipo de epitelio glandular que tengan, van a secretar, o sea, van a expulsar unas partículas, ¿no? Entonces van a expulsar unas partículas
que son llamadas gránulas de secreción. ¿Ya? Dentro de este tipo de epitelio va a haber lo que son como unos puntitos. Esos puntitos se van a llamar gránulos de secreción. Y justamente están ubicadas dentro del mismo tejido epitelial. Ahorita los voy a explicar mejor. Vayamos a un dibujito. No sé si me logran ver. Creo que sí. Ahí se ve. Vamos a ver. Acá se ha borrado. La parte mediatriz hacia la glándula y la... Están subdivididas. Acá se ha borrado. Divididas. Divididas por los lóbulos. Acá tenemos un tejido epitelial. No sé si lo ven, hermano. Lo de negro es el tejido epitelial. Este epitelio glandular va a estar en medio de esto, o sea, saliendo como dentro de los tejidos va a salir. Va a haber ahí una cosita medio extraña que yo la dibujó con color verde para que se diferencie, que va a notarse la diferencia. Entonces, este tipo de cosita verde, ese tipo va a ser el tejido epitelial glandular. Epitelio glandular. Entonces, este tejido epitelial glandular va a tener una característica, ¿no? Va a haber de diferentes formas. Van a haber unicelulares y van a haber multicelulares. En este caso, vamos a entrar dentro de esta célula secretora. Vamos a abrir un poquito más y vamos a ver. En este caso va a ser una glándula unicelular, ¿verdad? No sé si logra ver, pero vamos a ver, no lo ve la cámara. Sí, ahí está. Vamos a abrir este epitelio glandular. Como repetía, hay epitelios glandulares que son unicelulares y hay aquellos que son pluricelulares o multicelulares. Un ejemplo de una glándula unicelular es justamente las células calciformes, que se encuentran en el epitelio, en el tejido epitelial del intestino o en las fosas nasales. ¿Y cuál es su función de esas? Secretar moco. Esa es su única función, secretar moco. Vamos a abrir, acá vamos a explicar una glándula unicelular, ¿no? Una característica también de este tipo de glándula unicelular es que se va a tratar de pasar desapercibido junto a otras células que no son secretoras, ¿ya? O sea, de repente va a querer, dentro de la piel se va a juntar de repente con algún otro tipo de célula, de repente con una célula adiposa, de repente por ahí con un vaso sanguíneo, por ahí siempre va a estar por ahí tratando de pasar desapercibido. Pero justamente por eso quiero poner las características que tiene, ¿ya? Estamos abriendo, acá le hemos definido un circulito. Entonces, este tipo de glándula unicelular va a tener su núcleo acá, en la parte más inferior. Acá lo he dibujado con verde. Está fallando este verde. Acá lo vamos a poner. Este va a ser su núcleo. ¿Ya? Pero una de las características de todo este tipo de epitelio glandular, de estas glándulas, es que va a tener pequeños granulitos de secreción. Eso se va a llamar, como dijimos, gránulos de secreción. Entonces, estos gránulos de secreción van a estar ubicados ¿dónde? En el citoplasma. Entonces, lo que va a ser secretado o expulsado va a ser los gránulos de secreción. Entonces, no es que la
la célula en algunos casos la célula desaparece. Pero lo que va a expulsar, lo que va a ser expulsado va a ser estos granulitos de secreción. Entonces por acá va a estar su mitocondrio. Como es una célula, tiene que tener su mitocondrio para generar energía. Entonces, hasta ahí estamos claros. Gránulo de secreción. Vayamos de nuevo a hacer un repaso de donde hemos avanzado. ¿Qué es un epitelio glandular? Bueno, el epitelio glandular está constituido por células secretoras que se acumulan. ¿Dónde se acumulan estas células secretoras? Dentro del citoplasma, bajo pequeñas partículas llamadas gránulos de secreción. Estas glándulas, de acuerdo a la forma de cómo estas glándulas hagan su secreción, se van a dividir en tres partes: exocrinas, endocrinas y mixtas. O sea que voy a tener las dos, exocrina y endocrina. ¿Ya? Y acá es donde justamente vamos a hablar. ¿Cuál es la diferencia entre una exocrina y una endocrina? Acá en el gráfico lo van a ver. No sé si lo logra ver. Sí se logra ver. Ahí está. Bueno, ya. Ahorita hemos hablado de qué hemos estado hablando, de una glándula unicelular. Porque también hay dos. Acuérdense que hay glándulas unicelulares y pluricelulares. Pero ya hablamos del unicelular. Entonces ahorita vamos a hablar de las pluricelulares. Entonces acá he querido agrandar un poco más el dibujo y hemos puesto el tejido epitelial ahí de negro nuevamente arriba. Y acá hay en medio, bajando, abriendo, ¿no? Está una glándula pluricelular o multicelular. Ahí está colgando dentro del tejido epitelial. En realidad no es así, ya saben que estoy dibujando y en los otros dibujos se va a ver más diferente todavía. Pero es una forma de graficarlo para que se entienda. Usted ya sabe que un tejido epitelial siempre va a estar junto con ¿qué? Con un tejido conectivo. ¿Se acuerdan que eso hablamos hace tiempo? ¿Por qué? Porque los tejidos epiteliales no tienen vasos sanguíneos y se nutren del tejido conectivo. Ojo, de eso ya hablamos las clases justamente cuando comenzamos a hablar sobre tejido epitelial. Antes de hablar de los diferentes tipos de tejidos, la característica de los tejidos epiteliales simples, cúbicos. Entonces, este tejido conectivo va como que a albergar acá a estas glándulas pluricelulares. Entonces, estas glándulas pluricelulares van a estar formadas, van a dividirse. En este caso he dibujado dos, pero son tres: exocrina y endocrina. ¿Y cuál es la principal diferencia? Que la exocrina, no sé si se logra ver, vamos a bajar la camarita y vamos a acercar un poco la cámara para que se vea. Ahí está. La exocrina va a tener una parte secretora y un conducto excretor. ¿Qué quiere decir? Que la exocrina, como su nombre mismo dice, exo que significa exterior, significa que lo que va a secretar va a tener que ser expulsado hacia alguna célula que está, hacia algún epitelio, mejor dicho, que esté cerca, o hacia algún órgano que esté cerca al lugar donde se encuentra ese tipo de glándula. Exocrina significa que va a ser expulsada, va a salir. Entonces esta parte secretora de esta glándula exocrina se va a llamar, obviamente, parte secretora, o su otro nombre, adenómero. Una vez que se segregue, que salgan estos gránulos de secreción, van a ser llevados por un conducto excretor y van a salir. Van a salir al exterior, ¿no? O hacia algún organismo hacia un órgano que esté por ahí cerca. En algunos casos a veces salen en la piel, o en algunos casos a veces suele salir como líquidos, por ejemplo, como las glándulas odoríferas, ¿no? Que son el sudor, por ejemplo. Salen del cuerpo.
Las células, por ejemplo, las glándulas salivales, por ejemplo, son células son glándulas que segregan, pero segregan ¿para dónde? Para un organismo, para un órgano, ¿no? Pero en este caso para la boca. Y va a tener una función, ¿no? Ayudar para que se pueda saborear y para que pueda ingerirse mejor los alimentos. Pero luego están las endocrinas. Las endocrinas, ¿qué quiere decir? Endo, ¿qué es? Adentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas sí van a generar una parte secretora, pero esta parte secretora no va a pasar por un conducto excretor que lo va a llevar hacia afuera, sino que se va a quedar adentro. Se va a quedar adentro del tejido epitelial. Entonces, a este tipo de secreción es lo que le llaman las famosas hormonas. Entonces, las hormonas vienen de glándulas endocrinas. ¿Por qué? Porque en ellos la parte secretora que se va a formar no va a ser expulsado, sino se va a quedar dentro del mismo tejido epitelial y va a producir unas hormonas. Entonces, estas hormonas de alguna otra forma van a ayudar a que se regule algunas cosas dentro del cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, la famosa hormona del crecimiento, ¿no? Porque no, para poder crecer tenemos que producir una hormona, ¿no? Entonces, de alguna otra forma ayuda a regular nuestro cuerpo humano. Entonces, justamente ya hemos hablado dos, exocrina y endocrina. Ambos son epitelios glandulares que tienen una función. Exo para afuera, endo para adentro. Las glándulas exocrinas tienen dos partes. La parte secretora o adenómero, que es donde se va a producir los gránulos de secreción que van a ser expulsados. Y son expulsados a través de un conducto excretor, que van a hacer efecto en un órgano, o si no va a salir, o si no simplemente va a salir al exterior, como el sudor, por ejemplo, ¿no? Como el sudor que produce nuestro cuerpo, ¿no? Que no va a ir a ningún órgano, simplemente va a ir al exterior. En este caso también puede estar las glándulas salivales, que no es que vaya al exterior, simplemente va al órgano de la boca y que ayuda de alguna otra forma a que pueda ser ingerido mejor los alimentos. Hasta ahí estamos claros, ¿ya? Un ejemplo de glándula unicelular son las células calciformes, que se encuentran en el tejido epitelial intestinal o en las fosas nasales. ¿Cuál es su función? Secretar moco. Para que pueda ser, bueno, ya saben que en las fosas nasales tiene que haber un moco porque impide la respiración. Nosotros cuando respiramos no es que respiramos purito, no es que el aire que hay en la tierra sea recontra puro. También tiene también tiene bacterias, también tiene sus cositas que pueden hacer daño. Entonces el moco ayuda un poco a eso. El moco ayuda a que haya una pared para que no entren a nuestro organismo todas las bacterias que están en el aire, ¿no? Entonces justamente estas células calciformes ayudan a eso, a que se produzca ese tipo de cosas. ¿Ya? Acuérdense también de que, bueno, justamente que la célula calciforme es una glándula unicelular y también están las pluricelulares, que es la que justamente explica mejor esto de exocrina y endocrina. Bueno, y también están las mixtas, ¿no? Que tienen dos funciones, exocrinas y endocrinas. Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿qué es lo que se expulsa? Son los gránulos de secreción. ¿Dónde están ubicados estos gránulos de secreción? En el citoplasma. Ya sabemos dónde está ubicado el citoplasma. Creo que eso también ya hemos explicado en las clases pasadas. Ahora, las glándulas, vamos a explicarnos ahorita, vamos a meternos de lleno a las glándulas exocrinas. ¿Ya? Justamente el ejemplo de glándulas unicelulares era de las células calciformes, son las exocrinas, ¿eh? Ojo, hemos explicado glándulas unicelulares partiendo de las exocrinas. Ahora, glándulas unicelulares endocrinas, ya eso vamos a hablar dentro de poquito.
Ahorita es las glándulas unicelulares dentro de las exocrinas, o sea, dentro de las que se expulsan, son las células calciformes. Bueno. Ahora, las glándulas exocrinas se clasifican de diferentes formas. Una de las primeras que vamos a hablar es la porción secretora. O sea, cuál es la forma de cómo secretan. Tienen varias formas. Acá vamos a dibujarlo arribita. Vamos a acercar un poquito, no sé si se logra ver, a ver. Vamos a acomodar la camarita. Si se logra ver, bacán. La primera, que está para el lado bien izquierdo, es la forma tubular. ¿Por qué forma tubular? Obviamente porque tiene forma de tubo. Lo de negro es el tejido epitelial. ¿Ya? Yo lo dibujo. Todo lo que sea negro, por ahora acá en esta clase, va a ser el tejido epitelial. Entonces, va a ser como tubo porque justamente la característica es que hace la figura de un tubo. ¿No? Entonces acá está el tejido epitelial y está como que colgando, ¿no? Y acá van a estar ubicadas los epitelios glandulares. Entonces, un buen ejemplo de eso es, por ejemplo, las glándulas de la Lieberkühn, que está ubicada en el intestino, que también cumple una función de intestino delgado, que también cumple la función de secretar un moco para que pueda ayudar al movimiento, ¿no? Y pueda ayudar a la absorción de proteínas. Y el endometrio, ¿no? Que es el útero, ¿no? El endometrio está en el útero de la mujer, que ayuda obviamente nuevamente para el transporte, ¿no? Luego está la otra porción que está pegadito a su derecha, que es la alveolar, que tiene una figura media circular, ¿no? No sé si se logra ver, si tiene una figura media circular. Estamos hablando de lo de acá. Vamos a ponerlo con negro para que se entienda. Alveolar. ¿No? Un buen ejemplo de este tipo de glándulas es el páncreas, ¿no? El páncreas va a producir una glándula exocrina, porque el páncreas produce exocrina y endocrina. Pero en este caso vamos a tomar el ejemplo del páncreas cuando es exocrina, que tiene una porción así, media circular. Luego está también la que estamos pegado a la derecha, que tiene las dos formas. Acá, por ejemplo, vemos un tubular, acá vemos un alveolar, acá también vemos un alveolar. Entonces, que tiene las dos formas. ¿Qué tipo de glándulas tiene las dos formas? Las parótidas, que son las encargadas, una de las tantas encargadas de la saliva, y las glándulas mamarias, ¿no? Que son las encargadas de la leche, ¿no? De la leche materna, ¿no? Que justamente se encargan de secretar esa leche. Luego está por el conducto excretor. Aquí hemos hablado sobre la porción secretora, o sea, cómo es la figura que va a secretar, pero acá son por los conductos excretores que pueden tener. Sí se ve. Acá, por ejemplo, el conducto secretor del primer caso pegado a la izquierda es simple, porque solamente tiene un conducto secretor, que es la sudorípara, que son los encargados de... ¿Cuál es la función de la glándula sudorípara? Regular la homeostasis, ¿no? Generalmente tienen que ver con la función justamente del momento de que sudamos, ¿no? Que estamos sudando, botamos de alguna otra forma desechos, ¿no? El sudor de alguna otra forma bota desechos. Entonces la sudorípara invierte ahí, ¿no? O sea, tiene su función ahí. Ayuda a que botemos desechos mediante nuestra piel. Y también tiene que ver mucho al momento de que al momento que absorbemos O2 y al momento que botamos CO2, ¿no? Ayuda a que el cuerpo esté regulado. Entonces la sudorípara tiene mucho que ver ahí. La otra es la compuesta.
que como se habrán dado cuenta tiene varios conductos secretores, ¿no? Tiene más de uno. Y en este caso es la de Brunner. Un buen ejemplo es la de Brunner. ¿Qué es la de Brunner? Bueno, la de Brunner está ubicada en el duodeno. ¿Qué es el duodeno? Cuando ustedes saben que el sistema digestivo tiene varias partes, ¿no? Entonces, el estómago primero pasa del esófago, ¿no? O sea, para el alimento va pasando, primero pasa por la boca, toda la laringe y todo eso. Pasa por el esófago. Y luego entra el paso del esófago al estómago. Hay un conductito ahí que es como que la puerta. Esa puerta se llama cardias. Entonces pasa al estómago todo y después entra al duodeno. Entonces el duodeno es la puerta de entrar al estómago, la puerta de entrar al estómago al intestino. Pero justamente tiene que haber otro tipo, tiene que cambiar la acidez que hay, ¿no? Y para eso tiene que producirse otro tipo de secreciones. Porque la acidez que se maneja en el estómago es mucho más elevada a la acidez que se maneja en el intestino delgado. Entonces tiene que haber ahí una glándula que ayude a que se pueda modificar eso. Entonces esta es la de Brunner. ¿Ya? Son datitos para que vayan apuntando. También hay también hay una más. Ahí se mueve. Acá está. Vamos a mover esto. Un ratito vamos a ayudarte a mover la camarita. Ajá. Ya se ve. Ahí está. Por la porción secretora. ¿Qué quiere decir por la forma en que se produce la secreción? ¿Qué quiere decir? Que al momento de que se va a secretar estos gránulos, vaya la redundancia, secreción, en algunos casos la célula va a destruirse por completo, va a morir. Hay casos en que no. Por ejemplo, esas células que no mueren al momento de ser secretadas son las merocrinas. Las merocrinas al momento de secretar sus células están intactas, sus células no mueren. Las células que están dentro de estas partecitas que se han dibujado con puntitos verdes están intactas. Entonces, ese tipo de secreción se les llama merocrinas. ¿Y qué tipo de glándulas son merocrinas? La del páncreas, que igual que la que hablábamos más arriba, y las salivales. Bacán. Listo. Existe otro, por ejemplo, que son las apocrinas. ¿Y qué son las apocrinas? Son aquellas que no se destruyen por completo, sino se destruyen parte del citoplasma. Parte del citoplasma de este tipo de células, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, estas partecitas de acá que hemos dibujado se destruyen solamente un poco. Entonces acá quedan, en medio del epitelio glandular, quedan fragmentos de las células. Entonces a ese tipo de forma de secreción se le llama apocrinas, ¿no? ¿Y qué tipo de glándulas tiene ese tipo? ¿Cómo se llaman esas glándulas que son apocrinas? Bueno, las glándulas odoríferas. Son las encargadas de que produzca ese olor a veces agradable o desagradable de las axilas. Ya, esas son las apocrinas. Luego están las últimas, las holocrinas. Esas son las que sí, las células mueren. Entonces parte del tejido epitelial también desaparece, ¿no? Ya, el tejido epitelial desaparece. Entonces esas son llamadas holocrinas. ¿Ya? ¿Qué tipo de glándulas tienen las holocrinas? Bueno, las glándulas sebáceas. ¿Qué son las glándulas sebáceas? Bueno, las glándulas sebáceas vienen de la palabra sebo. ¿Qué son sebos? Bueno, es una porción de grasa que está ubicada en nuestra epidermis, que también cumple una función de protección y de dar brindar antioxidantes para que no entren alguna bacteria, ¿no?, a nuestro cuerpo. Esas son las encargadas están formadas de grasa, obviamente, ¿no?
Bueno, esas son las tres, las merocrinas, las apocrinas y los holocrinas. Va a ser, en otras palabras, van a ser es de acuerdo a la secreción que tienen, si las células van a morir o no de acuerdo al tipo de secreción que tienen. Luego está una más. Está por el tipo, ¿cómo se llama? Bueno, también por el tipo de secreción elaborada. O sea, ¿cuáles son las características de secreción que tiene? Vamos de nuevo para arriba. ¿Se logra ver? Sí, está grandazo como para que vean. Creo que la luz está tapando, ¿no? A ver. A ver, ¿cómo hacemos? Espérate, vamos a acercar un poquito más para que la luz no tape. Ahí está, ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Vamos a acomodar la camarita. Ahí está. Ahora sí. Bueno, por el tipo de secreción que elabora, ¿no? En otras palabras, por las características de secreción que tiene. Y existen dos. En realidad tres. Pero la última es la fusión de los dos. La cerosa. ¿Qué característica tiene la cerosa? Bueno, que es clara, acuosa, o sea que es media así como barro, así. Y que tiene enzimas. Tiene enzimas. Entonces, una de las características que es evidente es que su núcleo es redondo. Si se dan cuenta, es como que unos puntitos redonditos, en forma de huevo, que algunos le llaman forma oval, ¿no? Es el nombre técnico, oval. Entonces, ¿y cuál es el tipo de glándulas que tienen estas características? Las lagrimales. ¿Ya? Entonces, es clara, acuosa y tiene enzimas. Clara, que es blanca, acuosa, que es como barro, y tiene enzimas. También, ahora nuevamente, está la mucosa. Esta mucosa es viscosa, que es diferente a mucosa, y tiene glucoproteínas. O sea, es rica en proteínas. ¿Y qué tipo de glándulas? Las de Bartholin y las de Brunner. La de Brunner, la que hablamos sobre en el estómago, ¿no? Al momento de pasar al intestino delgado. Y el Bartholin, que son glándulas que da hace que las, por ejemplo, que se encuentre en la vagina de la mujer, que ayuda a que se lubrique, ¿no? A aparecer un líquido que al momento de repente de la relación sexual no haya fricción, sino sea más, haya mayor, ayude que no haya un daño a las paredes vaginales, ¿no? Al momento del coito. Entonces, esa es la diferencia, que uno produce cera, y el otro produce moco. Entonces ahí va la diferencia. Y bueno, y está la combinación de las dos, ¿no? Que es llamada seromucosa. Que nuevamente tiene, acá vemos claramente, la parte más abajo, que cómo son sus células de la de abajo. Están aplanadas, están chatas, ¿no? Están aplanadas. Entonces es una de las características que físicamente son bastante similares, ¿no? Físicamente son bastante similares. Pero la diferencia más notable es en el tipo de células que tiene. Las mucosas, ¿cómo son? Aplanadas. Y las cerosas, ¿cómo son? Ovaladas, ¿no? O circulares, ¿no? Entonces, las últimas tienen de las dos. Tienen mucosa y tienen cerosa. ¿Qué tipo de glándulas tienen esas? Las submaxilares y las sublinguales, que son también encargadas de producir la saliva en la boca, ¿no? Para que se pueda ingerir mejor los alimentos. Entonces, hemos hablado un poco sobre las glándulas exocrinas. Vamos a hablar dentro de un momento de las glándulas exocrinas. Perdón, hemos hablado de las exocrinas, ahora vamos a hablar de las endocrinas. Bueno, entonces continuamos hablando
Ahora vamos a continuar hablando sobre o sobre lo que es las glándulas endocrinas. Entonces las glándulas endocrinas, como ya habíamos hablado, son, bueno, obviamente son células que van a producir su secreción, no se va a dar al exterior, sino se va a quedar adentro. Entonces esta secreción, al quedarse adentro, se va a tener que juntar con el capilar sanguíneo. O sea, en otras palabras, se va a juntar con la sangre. Y ahí es donde justamente va a producir su efecto. Entonces, a la producción endocrina es a lo que le llaman las famosas hormonas, que de alguna otra forma van a ayudar a regular el organismo. La hormona del crecimiento, el encargado también de la producción de espermatozoides, bueno, hay un montón, pero esos son los más básicos, o los que por ahora estoy dando ejemplos, la del crecimiento y la de la producción de óvulos y la producción de espermatozoides. También está cerca de la producción de la leche materna, ¿no? De la lactancia, para que el bebé pueda, no, porque pero el bebé puede alimentarse, ¿no? Entonces, pero eso ya es hablar de otro tema, porque incluso hay clases donde se habla sobre el sistema endocrino. Pero ya eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora solamente quiero mostrarles cuáles son sus características, ¿no? Porque por la forma que como están, eh, por la forma en cómo están formadas las glándulas endocrinas, hay dos, la cordonal y la vesicular. En este caso, la cordonal están en paralelo, si se dan cuenta. Todo lo verde está en paralelo. Entonces se le llama cordonal porque es como que si formaran un cordón, ¿no? Y en ese cordón van a estar pegados junto a los vasos sanguíneos. Acuérdense también que todo el tejido epitelial siempre va a estar junto a ¿qué? Al tejido conjuntivo. En este caso lo voy a... En los anteriores ejemplos lo había dibujado con rojo, ¿se acuerdan? Entonces, acá lo voy a dibujar con negro. Entonces, en el tejido conjuntivo, ahí sí están los vasos sanguíneos, porque el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos, acuérdense. Es avascular. Entonces, en el tejido conjuntivo sí va a estar los vasos sanguíneos. Entonces, se pegan ahí junto a los capilares sanguíneos. Y ahí es donde justamente la producción, la secreción se va a juntar con la sangre y ahí es donde va a surgir efecto las hormonas. Nuevamente repito, la secreción que hace las glándulas endocrinas son las hormonas. Luego están las otras, ¿no? Las glándulas vesiculares, las que están a su derecha, que tienen una figura circular, ¿no? Ya no tienen forma de cordón, sino tienen figura circular. Bueno, y la otra que está formada en circulitos que son en forma de folículos. Entonces la producción que se va a dar de las hormonas, en este caso de las glándulas vesiculares, va a ocurrir dentro de los folículos, ¿no? Un ejemplo un ejemplo de una glándula que es vesicular es, por ejemplo, la glándula de la tiroides, ¿no? Entonces la glándula tiroidea es la que se va a encargar netamente del crecimiento, ¿no? Entonces la glándula tiroides produce una hormona que tiene que ver con el crecimiento. Y en el caso de la glándula cordonal, un ejemplo es la glándula paratiroides. Ojo, no se confundan, ¿eh? Cordonales paratiroides y vesiculares tiroides. ¿Cuál es la función de la paratiroides? Regular el nivel de calcio. Y están ubicadas casi parecidas, ¿eh? Pero no tienen la misma función. Ojo, la paratiroides tiene que ver netamente con la regulación de calcio que hay en tu cuerpo y la tiroides tiene que ver con el crecimiento del organismo, del cuerpo humano. ¿Acá? Entonces las endocrinas tienen estas dos características por la forma de por las características de su forma que tiene. ¿Acá? Luego están las glándulas mixtas, que habíamos hablado de dos, de las endocrinas, exocrinas y las mixtas.
Y acá es donde viene la tarea y yo les voy a dejar ahí una tareita para que ustedes busquen. También son llamadas anficrínicas. Anficrinas. Entonces, hay ciertos órganos en nuestro cuerpo que producen de manera exocrina y de manera endocrina. En este caso, lo que hablamos al inicio, el páncreas. El páncreas produce exocrina y endocrina. En este caso, el jugo pancreático. Es un producto exocrino de secreción. Y luego está el producto endocrino, que es el producto hormonal, que es el glucagón, insulina y somastotanina. Ahora yo les dejo la tarea. ¿Qué es la insulina? Tiene que ver mucho con la diabetes. Ahí ya les dejo. Luego viene el hígado. El hígado, su producto exocrino, es la bilis. Y su producto exocrino es la somatomedina. Ahora yo les digo, ¿qué es la bilis? ¿Para qué sirve la bilis? ¿Dónde actúa la bilis? El riñón. El producto exocrino, ¿cuál es? La orina. Y el producto endocrino, la eritropoyetina. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? ¿Cuál es su función hormonal en el cuerpo humano? Al igual que la insulina, ¿no? Y su producto exocrino, ¿para qué sirve la bilis? O sea, la bilis actúa en el sistema digestivo. Ya, con eso le digo todo. Pero ¿cuál es su función primordial de la bilis? Al igual que el jugo pancreático. Entonces, esas preguntas lo voy a dejar en el cuestionario para que ustedes le respondan. Y en la clase siguiente yo les voy a estar respondiendo la pregunta en el cuestionario. Y como ustedes ya saben, yo siempre al inicio hago un pequeño repaso y doy las respuestas al cuestionario. Entonces, conmigo habrá sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la otra clase.